Tenemos aquí con nosotros en el programa dos profundos conocedores del tema que nos van a ilustrar al respecto. Octavio Pérez, coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, analista político, y Sergio Comas, también abogado, analista político, que conoce muy bien lo que ocurrió. 30 años ya de Granada, y vamos a hacer un balance después de estos 30 años desde el punto de vista militar y político, los dos. Comienzo contigo, Octavio, con el militar. Bueno, primero, este fue el gran cambio, no únicamente porque fue la administración de Reagan, que a menos de 2 días de la invasión hubo un bombardeo en un hotel en Beirut, un desastre militar, un fallo donde mueren más de 364 infantes de marina. Yo me encontraba en el sótano del Pentágono tratando de buscar a estos individuos y mi gran amigo, el coronel Ángelo Sánchez, estaba entrando en Granada 2 días después. En otras palabras, el gobierno norteamericano estaba confrontando una crisis tremenda. Pero fue una operación desorganizada. Pero fue una operación desorganizada en el sentido de que cada uno entró con comunicaciones independientes, no había coordinación de mando, no había coordinación, o sea, nosotros tenemos normalmente lo que llaman un liaison, un oficial de enlace. Si no fuera por el oficial de enlace de la Marina, no hablábamos con los barcos, no hablábamos con la Fuerza Aérea. A consecuencia de eso es que se logra para el 87 establecer el Comando de Operaciones Especiales, pero no fue sino a través de ese problema, donde entraron en 2 lugares diferentes, no había coordinación, hubo lo que se llamó el friendly fire, o sea, un fuego en que mueren soldados de unos mismos por esa desorganización, pero con todo eso fue un éxito. Y inclusive yo te comentaba que si uno entra en la página de los Navy SEALs y busca información, ponen esta operación como uno de los grandes fracasos precisamente de los Navy SEALs, de las Fuerzas Especiales. Sergio, desde el punto de vista político, ¿qué se jugó Fidel con todo esto? El experimento de Granada es un punto de ruptura muy grande donde Fidel necesitaba saber qué estado combativo real tenían las fuerzas que él enviaba afuera. Y él realmente había conocido a Tortoló en unas maniobras que se habían realizado hacia... Explíquenos quién es Tortoló para los que no saben. Pedro Tortoló es un coronel del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Su segundo apellido es Comas. Nada que ver conmigo, Tortoló. Y el coronel Tortoló había hecho el desempeño en una maniobra, en un plano real de guerra, una confrontación con el enemigo, una confrontación real. Fidel le interesó mucho la forma en que Tortoló articuló la defensa y en la que le explicó la convicción que tenía, y siempre se quedó en la mente de Tortoló. Y cuando ocurre lo de Granada, que es una situación insalvable, es una de esas cosas que hace Fidel de confrontación total, quería realmente que hubiera una inmolación de ese pequeño grupo. Sí, él quería que se inmolaran. Esa realmente era la orden. Se metió en la embajada de la Unión Soviética y nunca perdonó eso él. Sí, e incluso las tropas ocuparon gran cantidad de material que confirman todo esto que te estoy diciendo, porque no hubo tal defensa. Tortoló, que es un militar de carrera, se dio cuenta rápidamente que esos civiles no estaban preparados para enfrentar la Helicitransportada 82 de los Estados Unidos, que venía con ansias de una derrota aplastante del enemigo, ya que había ocurrido lo de Beirut en el mismo mes, casi el mismo día que se está ejecutando lo de Amaury Beach, está ocurriendo este hecho, algo que Reagan después reconoce en sus memorias, porque en ese momento la Thatcher que lo llama y le dice, acuérdate que Granada es de la Commonwealth. O sea, Estados Unidos había ayudado en las Malvinas a los ingleses y los ingleses se la debían. Pero Reagan estaba decidido a parar algo que realmente ya la CIA le había puesto en las manos, que es los avances de Fidel en el Caribe, con un espionaje en cadena montado muy bien, y el resurgimiento de ese aeropuerto, que realmente era un aeropuerto que en el año 54 fue atrasado por los ingleses, a medio de hacer una firma. ¿Cuál fue el detonante desde tu punto de vista? Estamos hablando de los 600 estudiantes estadounidenses, estamos hablando del tema del aeropuerto civil con fines militares. ¿Cuál Para mí, el motivo principal es el motivo del procesamiento correcto de la información secreta de los Estados Unidos sobre los avances en el Caribe, de un movimiento articulado para hacer de ese aeropuerto una base para transportar armas a Angola, a toda América Latina, y para subvertir el área completa de ese Commonwealth. Estábamos hablando de desorganizado, hablabas de fuego cruzado. ¿Qué más recuerdas como militar internamente de lo que ocurrió hace 30 años? Una de las cosas que tampoco estaban preparados para el ambiente. Del año 78 todavía estábamos usando los uniformes de Vietnam, o sea, el verde olivo. Ya para el año 81 nos mandaron a hacer los camuflajes, los primeros camuflajes, pero era un camuflaje fuerte para el terreno de operaciones en Alemania, la gran ataque de los rusos por Fulda. Cuando llegan los soldados allí están asándose y entonces tienen que ir a buscar lo que llaman los Tiger
que eran del tiempo de la guerra de Vietnam, porque no estuvimos preparados, o sea, no hubo una preparación para ese comando, para ese operativo. Pero recalcando una cosa importante, es que lo que se encontró allí fue increíble. Se encontraban más de 10.000 fusiles AK-47, se encontraron la CSU-23-2, o sea, material que venían las tropas de Angola, que ya estaban replegándose, dejados allí en bodegas, en formalina, para ser revendidos a la FARC, al Ejército de Liberación Nacional, al Farabundo Martí. Y a esos fueron los detonantes, contestándote la pregunta. Eso fue lo que ya en el año 81, me acuerdo yo, regresando de Corea, entro en el curso avanzado de inteligencia. Mi tesis sobre de graduación en el curso avanzado estaba basado en los choke points, o sea, las entradas al Caribe, donde uno de ellos está por el área entre Granada y Trinidad Tobago. Por ahí... Yo conozco Granada, es una isla preciosa, tiene un mirador espectacular. Entonces, ¿qué pasa? Al establecer la pista donde tienes los Tupolev 95, el Bear, que es un avión antisubmarino, que los rusos toda la vida monitoreaban en la costa, les daba una base de operaciones en el Atlántico Medio, en el Caribe Sur, en el sureste del Caribe. También iban a establecer una antena, lo que se llama un ultra low frequency, una antena de frecuencia de ultrasonido, que es para monitorear los submarinos que cruzaban por ese estrecho. O sea, el estrecho de la Mona entre Puerto Rico y Santo Domingo, el estrecho de Barlovento entre Cuba y Haití, el estrecho de la Florida, son los 5 lugares donde entran los submarinos. La gente tiene que acordarse, en la Segunda Guerra Mundial se hundieron más barcos por los U-2 alemanes adentro del Caribe que en todo el Atlántico. Y eso es una de las cosas importantes. El que quiera sabotear a los Estados Unidos controla esos puntos cardinales, y esa era una de las cosas que también se estaba previendo como un problema en Granada. Quiero que me hables de dos cosas, Sergio. Querías comentar algo. Quiero que me hables, ¿qué pasó con Tortoló? ¿Lo castigaron después de esto? ¿Qué ocurrió con él? Y Ochoa. Sí. Lo más breve que puedas. Ochoa hace un informe. Sí, rápidamente, Félix. Lo que iba a ocurrir. Hay que recordar que Maurice Bicho, que tiene el partido de la Nueva Joya, que es de orientación completamente marxista, da ese golpe. No es una revolución, es un golpe militar urdido con la inteligencia cubana en 1979, aprovechando la ausencia del primer ministro. Y cuando se instaura en el poder, abolió completamente el derecho constitucional, las leyes, los partidos, tomó la radio y todo. En el tiempo que se organizó, en esos 4 años, se produjo una división rápida en el partido de la Nueva Joya. El segundo al mando del señor Bishop le echa en cara de que no ha habido suficientes avances y de que quiere compartir el poder, porque hay un culto a la personalidad de Bishop. Ochoa es mandado a Granada a hacer un estudio sociopolítico y además militar. Un mes antes. Un mes antes, entre el 13 y el 14 de octubre, Ochoa va y hace en varias cuartillas resumen y se lo da a Fidel de que lo de Bicho es insostenible por las diferencias que hay en el partido, por la mala preparación de las tropas para enfrentar cualquier eventualidad armada, y en general dice que eso no se sostiene meses. Fueron unas palabras proféticas, porque ese informe Fidel lo utilizó y se lo da al partido de la Nueva Joya, y se produce un pleno interno donde Bicho es arrestado en la casa. Así que ahí viene todo. Interesante. Muy interesante. Tortoló, ¿qué pasa con él? ¿Le pasan la cuenta? Tortoló, después de esta derrota, que vio que él no iba a inmolar a esa gente, es degradado en un acto militar, enviado a Angola, y se gana los grados de sargento luchando limpiamente. Eso es lo que ocurrió con él. Muchísimas gracias a los dos. Muy interesante pues el tema, ¿no? Cómo se cuenta la historia 30 años después. Claro que sí. Octavio, Sergio, Buenas gracias. noches. Vamos a la pausa. Al regreso, no cesan, siguen los escándalos en Sweetwater. Ahora sale a la luz un viejo vínculo, presunto vínculo, con un traficante de drogas del jefe interino de la policía de esa ciudad. Acaban de nombrarlo. Los dejo ahora con otra parte de la entrevista realizada al presidente de Guatemala, que va a salir el próximo lunes aquí en A Mano Limpia en su totalidad. Presidente, ¿cómo ve las democracias latinoamericanas? Está ese eje de países del ALBA, Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, no sé hasta cierto punto. ¿Le preocupa ese eje para la gobernabilidad y las democracias en América Latina? Cada país va buscando sus propios métodos. Ojalá nos salgamos de lo que es la democracia occidental, en donde hay principios fundamentales como el derecho a la propiedad, la libertad de expresión, en donde tenemos también derechos individuales que deben de ser respetados.